¿Está grabando? Sí, doctor, gracias. Listo, perfecto, con mucho gusto. Entonces, la primera parte del examen clínico es la inspección. Como ustedes ven, uno en la inspección simplemente debe mirar que la simetría de los hombros sea correcta, la altura de los dos hombros, las articulaciones acromioclaviculares, voy a hacer un segundo, las articulaciones acromioclaviculares, la redondez de los hombros, que indica fuerza muscular correcta, las articulaciones esternoclaviculares simétricas. Por favor, ponte de pie un momento, da la vuelta, Mercedes. En la espalda, lo mismo, la misma simetría. Cuando el paciente está sin camisa, uno debe identificar la espina de la escápula que está en este sitio, casi que la estoy tocando, es muy fácil de tocar. Fosa supraespinosa, fosa infraespinosa, altura de las dos omóplatos, más o menos al nivel de T7, distancia entre la columna y cada uno de la parte interna del omóplato correcta, es decir, simetría. Ya, por favor, da la vuelta. Simetría es lo que está uno buscando en la inspección. Por favor, siéntate. La otra cosa importante es que, y no lo hacemos en el examen clínico normal, uno le dice al paciente que se haga detrás de un biombo, que se quite la ropa y que se ponga la blusa. El solo hecho de quitarse la chaqueta con dificultad ya lo empieza uno a orientar con qué es lo que tiene el paciente. El paciente que se quita su chaqueta sin ningún problema, pues evidentemente no tiene nada delicado. El que necesita ayuda para quitarse la chaqueta ya es otro paciente. Una vez hecha la inspección, que incluye la forma en que el paciente incluso saluda, eso es una cosa muy boba pero importante. Cuando uno va a dar la mano, cuando podamos dar la mano, uno se entusiasma y da la mano con ánimo. Un paciente que tenga un problema, entre más serio es el problema del hombro, no hace esto. O se ayuda con la otra mano, o está así y saluda con la otra. Todo eso es importante de tener en mente. Habíamos hablado de movilidad. Entonces ese es el punto primero y tal vez uno de los más importantes. Siempre arranquen el examen clínico con movilidad. Ahí están viendo, ustedes ponte un segundo de pie. ¿Cómo ven mejor? La ven mejor de pie. Perfecto. Entonces, la movilidad incluye, por favor, sube los brazos, la flexión, ponte de lado. Ustedes ven que es muy fácil ver la simetría de los brazos. Si Mercedes tuviera menos movimiento en este lado, claramente se vería la diferencia. Entonces, simetría en flexión. Fíjense que la flexión nunca son 180 grados. Si ustedes miran el ángulo del brazo y el ángulo del tórax, pues aquí estamos hablando de 160 grados, no son 180. Ya, baja los brazos. Ponte de frente, gracias. Lo segundo es la rotación externa. Uno le pide al paciente que haga esto. De nuevo, la simetría. Entonces, esto es 0, esto sería 90. Mercedes tiene 70 y 70. Es una rotación externa normal. Siempre con los brazos así, porque si no, uno termina haciendo abducción y otros movimientos. Por favor, ponte de espaldas y sube eso. La rotación interna se mide en niveles vertebrales hasta donde llegan los pulgares. Es normal que haya pequeñas diferencias aún en una persona sana. El borde inferior de la escápula es T7, entonces aquí estamos en T8 T8 ambos. Ahí se termina haciendo la movilidad muy simétrica. A la vuelta, por favor. Entonces ahí están los tres movimientos más básicos. Uno, que son flexión, rotación externa y rotación interna. Uno puede medir abducción, que se mide con el paciente de frente y sube los brazos hasta arriba, que son casi 180 grados, y vuélvelo a bajar. Y cuando midan la abducción, uno debe mirar al paciente desde atrás y mirar que las escápulas, vuélvelo a hacer, que las escápulas sigan, por favor, da la vuelta un segundo, sigan y haz lo mismo. Las escápulas casi que uno lo puede ver aquí, baja, eso vuélvelo a hacer, y lo siente con las manos como la escápula hace un giro, hace un giro que permite el movimiento amplio. La articulación escápulo-torácica en el hombro es fundamental, y es de las pocas articulaciones en el organismo que no tiene cartílago articular, es una fisarcosis, se llama eso, esa articulación muscular. La escápula, si ustedes piensan, no tiene, en su relación con el tórax, solo tiene relaciones musculares, no hay cartílago.
El cartílago está entre la escápula y el húmero y entre la escápula y la clavícula. Otro movimiento que uno puede examinar es la aducción horizontal. Si lo están viendo, sí. La fosa antecubital, está aquí, uno pone el dedo pulgar en la fosa antecubital, el dedo pulgar de la otra mano en la acromio clavicular y suavemente cruza el brazo, ponte de lado un segundo, y mide esta distancia entre los dos pulgares, que son unos 12 centímetros. Lo mismo, se mira el otro lado y eso habla de elasticidad, de ausencia de rigidez de la cápsula posterior. Movilidad. Ahí uno puede hacer más movimientos, puede con el paciente acostado en una camilla medir rotaciones con el paciente acostado o incluso hacer estas mismas pruebas con el paciente acostado. Es bueno pedirle al paciente que se acueste y medir el movimiento acostado cuando uno está sospechando rigidez, cuando está sospechando un hombro congelado. El paciente de pie tiene toda la capacidad de defenderse, de compensar, esa es la palabra. Y uno ni se da cuenta, aún siendo un examinador experto, porque la capacidad de compensación es tal que una persona con rigidez, con que haga una pequeña rotación del tronco o una ligera separación del codo del cuerpo, ya logra una movilidad casi completa. El paciente acostado hace que la escápula se fije contra la camilla y el movimiento ahí ya es mucho más real de la articulación escápulo-humeral. Se frena la escápulo-torácica. Eso es movilidad. Luego sigue fuerza. La fuerza, todos los músculos del hombro se pueden examinar, pero en general uno comienza por el manguito rotador, que es el grupo de tendones y de músculos por el que la gente más consulta y donde uno encuentra más problemas de fuerza. Entonces el manguito rotador, que ustedes recuerdan los cuatro músculos del manguito rotador, eso no hay ni que preguntarlo, ¿cierto? ¿Tú te lo sabes? Sí, no hay ni que preguntarlo, obviamente Mercedes se lo sabe. El supraespinoso se examina con los brazos en una posición, digamos, siguiendo la posición de la escápula, que es una posición intermedia entre abducción y aducción, con los dedos pulgares mirando hacia abajo. De esa forma, las fibras del supraespinoso se contraen mucho más que en cualquier otra posición, aunque en esta posición obviamente el deltoides, el pectoral y los demás músculos del manguito rotador están funcionando. Uno hace una ligera resistencia y es evidente que Mercedes no tiene ningún problema de fuerza del supraespinoso, aunque hay una mezcla de músculos acá. Así. El infraespinoso se examina en rotación externa. Aquí uno le empuja hacia afuera. Le pide el favor a Mercedes que haga fuerza y es evidente que tiene una fuerza simétrica. Ese es infraespinoso. El infraespinoso, a diferencia del supraespinoso, que está acompañado del deltoides en gran parte, aquí el infraespinoso está acompañado del redondo menor y de nuevo mucho más. O sea, el déficit en rotación externa es más fácil de encontrar y de echarle la culpa a que ese déficit es por el manguito rotador. El déficit en esta posición, aún con el tendón roto, uno puede tener una fuerza similar en ambos brazos. Entonces, este es el infraespinoso, y el infraespinoso no tiene, los rotadores externos, infraespinoso y redondo menor, no tienen mucho cómo compensar. Ya miraremos los rotadores internos. ¿Cómo examinar el subescapular? Pero antes de mirar el subescapular, es posible que algunos se estén preguntando cómo examinar el redondo menor. Porque pues aquí cuando yo le pido a Mercedes que empuje hacia afuera, ahí estoy examinando al fin de cuentas ambos, infraespinoso y redondo menor. Si uno quiere examinar el redondo menor lo más independiente posible, le pide el favor al paciente que haga esto, abducción, rotación externa, y le pido que me empuje hacia atrás. Ponte de medio lado un segundo. Y ahí cuando Mercedes, cuando ella me empuja hacia acá, ahí está uno forzando
el redondo menor, o mirándolo con más detalle. Entonces es una buena forma de diferenciar entre uno y otro. Los rotadores internos, la primera prueba es esta. Ponte así. Fíjese el codo de Mercedes, empújate hacia ti, hacia tu estómago. Eso se llama el belly press o prueba del subescapular. Mercedes tiene un subescapular bueno y eso se refleja, déjame poner mi mano aquí, empújame, se refleja en que yo siento la fuerza que ella hace y el codo se mantiene en esta posición. Ponte de este para este lado y empújame hacia ti. Ella logra mantener el codo aquí, yo le estoy haciendo fuerza. Si ella no tuviera subescapular, inmediatamente haría esto, así, empuja para atrás, y compensaría la falta de subescapular, que aquí está presente, la falta de subescapular, con el deltoides posterior. Entonces, esa es lo que se llama un belly press positivo, es esto, que la persona, yo le digo que empuje y hace, echa el codo para atrás y no logra mantener el codo adelante. El intraespinoso tiene otro signo, que es el que Mercedes estaba haciendo. Yo le puedo pedir al paciente con una sola mano, que la ponga un poquito al nivel de la cintura, ahí, y empuja para atrás. Eso, ponte de medio lado, por favor. Cuando Mercedes empuja, eso, ahí lo están viendo perfectamente, cuando Mercedes empuja, se llama lift off, prueba del subescapular en la espalda, por favor empújame. La capacidad que tiene Mercedes de hacer esto es por el subescapular. Si ella no tuviera subescapular, no lograría hacer eso. Imagínense que el subescapular hace la rotación interna hasta acá y que sigue hacia atrás. Y por eso la rotación interna se mide en niveles vertebrales, como si la mano atravesara el cuerpo, llegara aquí y siguiera al máximo posible. Esa es la forma de examinarlo en el extremo. No tiene ningún sentido medir la rotación interna solamente aquí, porque todo el mundo, por enfermo que esté, pues va a estar en esta posición. Lo logra. Entonces hay que seguir hacia atrás y es una posición de forzar un poco la función del subescapular. Sobre todo porque el subescapular sí tiene músculos que pueden disimular su lesión en forma notoria. El pectoral mayor, si uno no tiene subescapular, el pectoral mayor hace rotación interna y la hace muerto de la risa. Ahí hay un poder. Cuando digo muerto de la risa, ahí hay un punto importante de recordar. Cualquier libro de semiología que ustedes lean hablará del infraespinoso y del redondo menor como rotadores externos, del subescapular como rotador interno, del supraespinoso como abductor en los primeros grados, eso es lo que dice el libro, ¿no? En los primeros grados de abducción, que luego el deltoides y luego el trapecio. Algo de cierto tiene eso, pero es una visión muy, muy simplista de lo que hace el manguito rotador. El manguito rotador, muerto de la risa, hace la rotación interna y la rotación externa, efectivamente. Eso no tiene ningún misterio para el manguito rotador. Con el 10% del manguito rotador uno lo hace sin problema. La verdadera función del manguito rotador, como ustedes se imaginan, unos músculos que vienen del omóplato hacia adelante, subescapular, supraespinoso, infraespinoso, que rodean la cabeza del húmero, es empujar la cabeza del húmero contra la glenoides, empujarla, y mantenerla estable mientras el deltoides, el dorsal ancho, el pectoral, los músculos gigantes del hombro, movilizadores, mueven el hombro, el manguito empuja la cabeza contra la glenoides y evita que se salga. O sea, el manguito rotador es un conjunto de tendones y de músculos estabilizadores del hombro en movimientos extremos. Ahí es donde el manguito está verdaderamente actuando. Imagínense que uno va a lanzar una pelota de béisbol en esta posición, con fuerza hacia atrás y fuerza hacia adelante. Si no tuviera un manguito rotador que empuja la cabeza contra la glenoides, el hombro aquí se saldría y al hacer para adelante se saldría. El hombro estaría flotando en todas partes en el hombro, en la glenoides, si no tuviera un manguito que lo empujara en forma concéntrica. Entonces, por favor, quítense esa idea de que el supraespinoso hace abducción en los primeros 30 grados y el infraespinoso hace rotación externa únicamente. Otros músculos. Ponte un segundo de espalda. El trapecio. Por favor, encoge los hombros así.
Ese es el trapecio. Yo le pido al paciente que haga eso y le hago fuerza aquí. Y aquí uno puede ver el músculo trapecio contrayéndose. Por favor, echa los hombros hacia atrás. Si Mercedes echa los hombros, perdóname, voy a poner tu pelo ahí. Si Mercedes echa los hombros hacia atrás y yo le hago fuerza aquí, ponte de medio lado un segundo, yo le hago fuerza aquí y ella logra mantener sus hombros hacia atrás, ese es el los romboides. Ponte así. Y yo le pido a Mercedes que se sostenga ahí, que se sostenga ahí, le hago fuerza hacia abajo y el omoplato se queda quieto aquí, en el caso de Mercedes, el omoplato pegado a las costillas, no se levanta. Cuando yo hago fuerza en este brazo de palanca, literalmente brazo de palanca, es porque el cerrato anterior está bueno. Entonces ahí está uno mirando, acabamos de ver trapecio, romboides, cerrato anterior. Ponte con la mano en la cintura aquí, Mercedes, y da un poquito la eso. Si yo le pido a Mercedes que me empuje con los codos hacia atrás, hacia atrás, ponte de medio lado, por favor, aquí. Eso, si ven que ella está empujando hacia atrás, eso es gracias al dorsal ancho, que está funcionando perfectamente y que está empujando los codos hacia atrás. El dorsal ancho hace mucho más que esto, ¿no? El dorsal ancho es el que lo salva uno, si uno se está ahogando, ¿no? y se agarra la lancha para subirse, ese es el dorsal ancho. Aquí, de nuevo, muerto de la risa, el dorsal ancho hace esto de llevar los codos para atrás. Es la forma de examinarlo, pero el dorsal ancho va mucho más allá de eso. Es el músculo de la prensión de los bicos, de los árboles. Ya descansa. ¿Cuál nos falta? Ahí están los músculos en general. El pectoral mayor, ponte así, y empújame por las manos, así, con los dedos mirando para arriba. Cuando Mercedes me empuja así, uno siente claramente la fuerza y el pectoral mayor, que tiene, por favor, ponte de frente, que tiene un as clavicular, que viene de la clavícula al pectoral, un as costal que viene de las costillas al húmero. Esos dos haces que tienen esta forma, se miden de esta forma, y casi que uno puede ver los haces del pectoral, que es un músculo realmente grande en el hombro. El bíceps, si eso uno podría mirarlo, que es parte del hombro, pero concentrémonos en los músculos del hombro. Eso es movilidad, nos falta estabilidad y suavidad del movimiento. La estabilidad es clave de examinar, pero más clave de interrogar. Entonces, en estabilidad, como en lo anterior, el interrogatorio es fundamental. El paciente consultará porque tuvo un accidente, el hombro se le salió, hay que preguntar si tuvo efectivamente la sensación de que se salió, si el hombro se quedó por fuera, si le tocó ir a urgencias a que se lo acomodaran. Es frecuente que no tenga una radiografía de un servicio de urgencias en donde se ve el hombro luxado. Después de esa luxación que fue reducida, ¿cuántas veces se ha vuelto a salir? Si tiene sensación de inestabilidad, es decir, el interrogatorio alrededor de la inestabilidad es muy, como afortunadamente la mayor parte de cosas en ortopedia, muy clara. La ortopedia es una especialidad bastante concreta, que eso es una maravilla. Una vez que uno tiene ese interrogatorio, entonces si el paciente le cuenta que sí, que el hombro se salió, que le dijeron que había sido para adelante, etcétera, y que ha tenido la sensación de inestabilidad, pues entonces uno lo que busca es las pruebas que reproduzcan, como mencionábamos al principio, en problemas mecánicos se puede reproducir casi siempre el problema. Uno busca reproducir las pruebas en el examen. Entonces, la prueba más clara de todas es la prueba de aprehensión. Aprehensión sin H. Ahí hay una confusión porque en inglés apprehension es con H. Entonces uno tiene, ustedes que es bilingüe lo saben, tienen la sensación de que en español es igual, es con H. Y resulta que aprehensión en español con H es agarrar a alguien y llevárselo aprenderlo, llevárselo a la cárcel. Usualmente tiene la connotación como de encarcelar. Aprehensión sin H es la sensación de temor de que algo va a pasar. Entonces la aprehensión, ponte por favor de lado. La aprehensión puede ser para inestabilidad posterior o para inestabilidad anterior. La aprehensión para inestabilidad posterior, ponte de frente un segundo, es llevar el brazo
más allá de los 90 grados, en aducción, como ustedes ven aquí, ponte de lado, y ahí en esa posición, cuando yo llevo el brazo hacia allá, el paciente tiene la sensación, y uno puede mover un poquito hacia arriba o hacia abajo el brazo, empujando suavemente, la sensación de que se va a salir para atrás. La aprehensión anterior se hace al revés, completamente al revés, con el codo doblado y se va llevando hacia atrás y uno mira la cara del paciente, que Mercedes está tranquila, pero si ella tuviera inestabilidad cuando está aquí, yo siempre mirando al paciente uno se da cuenta que está temeroso y cuando está temeroso no hay que insistir, ponte de medio lado. Esta posición es completamente normal. En un paciente con aprehensión seguramente llegaría hasta aquí nomás, o un poco menos, porque en la medida en que se acerque a esta posición, el paciente va a sentir que se le sale el hombro. Y es muy incómoda esa sensación. Más incómodo todavía que se salga cuando uno lo está examinando en el consultorio. Entonces no hay que exagerar en esos movimientos, todo con suavidad. Eso es signo de aprehensión para inestabilidad posterior, signo de aprehensión para inestabilidad anterior. Por favor, siéntate, ponte de lado aquí. En el hombro también hay cajón. Así como ustedes tal vez, o lo van a ver en la rodilla, el cajón anterior y cajón posterior. En el hombro uno puede sostener aquí la coracoides, aquí el omóplato. No, uno empuja la cabeza contra la adenoides y suavemente la desplaza hacia adelante o hacia atrás. Quédate bien relajado. Ahí está, adelante y atrás. Es natural tener una mínima, como ustedes ven ahí, un mínimo desplazamiento anteroposterior, sin ninguna sensación de aprensión, sin ningún ruido articular. Cuando hay una lesión del labrum y uno hace esto, hacia adelante o hacia atrás, puede sonar un clic que indica lesión del labrum. Y lo otro es empujar el codo hacia abajo para ver si aquí hay signo de sulco o no donde tengo mi dedo. Es decir, si hay una laxitud que permita que uno descienda el brazo, y eso hablaría de laxitud capsular. Ponte de pie, por favor. Pues ahí están los signos de inestabilidad, principalmente aprensión. Hay una cantidad de signos, el signo de recolocación, el signo de Jochum, de Yerk, no importa mucho, con que uno tenga claro los signos de aprensión, es bastante bueno. Y finalmente la suavidad del movimiento. Como en el hombro hay tantas interfaces de movimiento, es importante que uno sepa cuál de esas interfaces se está examinando. Entonces uno tiene la más obvia de todas es la glenohumeral, la interfaz entre la cabeza del húmero y la glenoides. Entonces uno pone la mano aquí y hace un movimiento muy suave de rotación. Lo usual es que no haya ningún roce. Sin embargo, no es raro que uno tenga, no es raro que uno tenga pequeños clics, las yucas. En Venezuela se dice yucas también. Las yucas, que es esa sensación que suceden en las manos, en los hombros, en las rodillas. ¿Cómo diferenciar? Eso es un pequeño paréntesis. ¿Cómo diferenciar una yuca o pues una resalte articular, ponerlo en términos más elegantes, pero cuando uno dice yuca todo el mundo entiende, resalte articular benigno de un problema patológico? No tiene mayor misterio. Los resaltes articulares benignos, los yucas, usualmente son bilaterales. Primero. Segundo, son asintomáticos. O sea, normalmente no hay síntomas. Es la sensación de que algo suena, pero sin síntomas. Y sin dolor. Sin dolor. El resalte articular patológico usualmente es unilateral, es en un solo lado, o más en un lado que en otro. Se asocia a dolor casi siempre. El dolor puede ser por pinzamiento, por pellizcamiento de alguno de los tejidos que está produciendo el resalto, o por desplazamiento súbito de la articulación. Y muy importante, pseudobloqueos. Es decir, cuando uno tiene un resalte articular patológico, aparte de que casi siempre es en un solo lado, aparte de que es doloroso con frecuencia,
puede producir durante el examen la sensación de que el hombro se traba en un momento. Aquí Mercedes tiene una movilidad completamente normal, suave, sin ningún problema. Entonces, esa es la crepitación glenohumeral. Ahí no hay ninguna crepitación. Ponte de medio lado. La crepitación subacromial, la interfase que hay entre el acromion y el deltoides y el manguito rotador moviéndose. Uno pone los dedos delante y atrás del acromion, como ven aquí, adelante y atrás del acromion, y lo mismo, hace el mismo movimiento, pero ya no la mano en la glenohumeral, sino en el espacio subacromial. También puede mirar específicamente, y Mercedes se da cuenta que aquí yo tengo mi dedo en la articulación acromioclavicular. Ahí uno siente la articulación acromioclavicular, casi que con un dedo, y mueve y mira a ver si en ese sitio específico hay crepitación. Lo mismo se diría de la articulación esternoclavicular. Y finalmente, por favor, ponte de medio lado, un poquitico así, eso, ahí está perfecto. La articulación escápulo-torácica, por favor, haz esto, Mercedes, ese movimiento así. Si yo le pido al paciente que haga un movimiento circular en su hombro, pongo las manos aquí y no hay ningún roce. No es raro tener roces escápulo-torácicos. Es lo que se llama la escápula en resorte. Muy, muy frecuente, más frecuente en mujeres que en hombres y no es necesariamente una enfermedad. Pero así se detecta el roce escápulo-torácico. Ustedes vieron ahí, ya vieron, glenohumeral, subacromial, acromioclavicular, escápulo-torácico y esternoclavicular. El hombro tiene esas interfaces de movimiento y todas esas interfaces son parte del hombro. El hombro no es solamente el húmero y el omóplato. Muy bien. ¿Qué más sería la Q? Estamos ya como terminando. Estamos terminando. Tenemos unos minutos para preguntas. Estoy pensando si hay algo que se nos esté escapando. La generalidad ya está. Aquí tengo los audífonos. Si quieren preguntar, los oigo perfectamente. Siéntate, por favor. Doctor, creo que faltaría hablar también de codo. No sé si es su área. Codo. Sí. Aquí me están preguntando. De codo podemos hablar, si tienen alguna pregunta del hombro, perfecto, o si no podemos hablar 5 minutos de codo, que tenemos el tiempo. Si no hay preguntas aparentemente de hombro, pero si alguien tiene una pregunta, si hay alguien que tiene una pregunta, sí, a la orden. ¿Cómo está? Yo quería preguntar un poquito sobre el hombro congelado, que creo que es como el nombre médico, es capsulitis adhesiva. Correcto. El hombro, sí. Perdón. Había leído que muchas veces pasa como por rigidez postquirúrgica o los pacientes muchas veces tienen como, está asociado a trauma, pero también había visto que se asocia a desórdenes cardiopulmonares. No estoy muy segura cómo puede ser esa asociación o si de pronto me podría ayudar a explicar un poquito más a qué otras patologías está asociado el hombro congelado, ya que es una consulta bastante frecuente. Es muy frecuente, están preguntando la Q y Mercedes por hombro congelado. Es muy frecuente y es una de las... el doctor Armando Rojas viene por ahí, es mejor no le hagamos caras porque se nos viene para acá. El cirujano pediatra. La rigidez del hombro, a grandes rasgos, son 3 entidades que uno debe diferenciar en rigidez del hombro. Una es hombro congelado, que ya les menciono de qué se trata. La otra es rigidez postraumática, que es aquella que se presenta después de un trauma, pero un trauma severo, o sea, una fractura o una luxación o una luxofractura del hombro que conlleva por la natural inmovilización y por el dolor inicial y por el proceso de cicatrización algo de rigidez. Y la rigidez posquirúrgica, después de una cirugía, y dependiendo de donde sea la cirugía en el hombro, pues hay más interfaces de movimiento como las que mencionamos ahora comprometidas, o menos. Entonces son 3 tipos de rigidez que hay que diferenciar. Para responder en parte a la pregunta, el hombro congelado no es un hombro rígido postquirúrgico,
Ese es hombro rígido postquirúrgico. Tampoco es un hombro rígido postraumático. A no ser que haya un pequeño trauma sin fractura, sin luxación, que desencadene una rigidez en el hombro. Con eso en mente, entonces, ¿cómo diferenciar? Ya teniendo en mente que el hombro congelado no es ni postraumático ni postquirúrgico, entonces es una entidad en sí misma y usualmente se presenta en la década de los 40 a los 60, 3-1 en mujeres, 3 mujeres por un hombre. Esta enfermedad es un poquito más común en mujeres y con mucha frecuencia sin asociaciones. Sin embargo, hay 2 o 3 asociaciones que se presentan con el hombro congelado o que preceden el hombro congelado, que son importantes de conocer. Una es lo que usted mencionó de problemas cardíacos, especialmente problemas serios cardíacos, infarto de miocardio, problemas cardíacos. Segundo, problemas metabólicos, diabetes, tiroides. Nadie sabe exactamente por qué. Siempre estamos en esa discusión de cuál es la razón fisiológica por la que una persona con diabetes puede tener más posibilidad de hombro congelado y el hombro congelado ser más rebelde que una persona sin diabetes, pero así es. Y tercero, pequeños traumas, lo que decíamos, una pequeña tracción en el brazo, bien sea al hacer un esfuerzo o en un bus, que la persona está sostenida aquí o sostenida aquí, el bus frena y hay una pequeña tracción y unos días o semanas después empieza el hombro rígido. Entonces ese es el hombro congelado. Y el hombro congelado finalmente, para diferenciarlo de los otros, aparte de la historia, no tiene nada que ver con traumas severos ni con cirugía, tiene 3 características. Rigidez en todos los arcos de movimiento. El hombro congelado no es solo rigidez en flexión, es flexión, rotación externa, rotación interna, aducción horizontal, todo está comprometido, es una rigidez global, mayor o menor dependiendo de la severidad del hombro congelado. Segundo, esa rigidez tiene que ser activa y pasiva. Es decir, en un hombro congelado, si Mercedes tuviera un hombro congelado y ella llega hasta aquí, en forma activa le dice uno, suba su brazo y el paciente llega hasta ahí, no da más. Y uno con suavidad trata de subirlo un poco más, en un hombro congelado no da más. O sea, la rigidez es activa y pasiva. Si el problema de Mercedes fuera de debilidad por una lesión grande del manguito rotador y hasta ahí llega en forma activa, pero en forma pasiva yo logro subir el brazo, pues eso no es un hombro congelado, eso es un hombro débil. Siéntate. Entonces, rigidez activa y pasiva. Y por último, radiografías normales o resonancia magnética prácticamente normal, porque precisamente un hombro congelado no tiene un antecedente de fractura ni de cirugía. Entonces es un hombro en donde el tejido que está rígido es la cápsula articular y eso no se ve con facilidad en las imágenes. Muy bien, pero no sé si estuvo claro lo del hombro congelado. Sí, todo muy claro. Gracias, doctor. Con mucho gusto, perfecto. Listo, y finalmente entonces el codo. El codo tenemos 5 minutos, el codo es una articulación clave. Casi que debería haber una clase para semiología de codo, pero me parece prudente mencionar unas cosas. Aquí dice que la conexión a internet alcanzable ahí está inestable, pero ¿están oyendo ustedes bien? Sí, doctor. Ah, bueno. Entonces, en el codo, rápidamente la inspección del codo, dice que ahí se ve varias cosas importantes de resaltar. La simetría. Mercedes es mujer, las mujeres tienen un poquitico más de valgo, aunque Mercedes no es mucho, pero un poquito más de valgo. El antebrazo está ligeramente hacia afuera, es normal, es lo que se llama el ángulo de carga, la movilidad del codo debe ser, por favor, lo mismo, si uno piensa en movilidad, fuerza, estabilidad y suavidad del movimiento, la movilidad es de, Mercedes tiene incluso más allá de 0, ella es normal, las mujeres usualmente son más elásticas que los hombres, entonces ella en lugar de tener 0 grados tiene menos 5, menos 10 de extensión y dobla, de flexión 135, 140, que es normal, ponte de frente, haz así, la supinación, que usualmente son 90 grados, pronación, 90 grados. El codo es una rodilla sofisticada. La rodilla tiene flexoextensión.
El codo tiene flexoextensión y pronosupinación. Eso es otro nivel. Gracias a ese nivel del codo, pues combinando la función del hombro, que es la más amplia del organismo, la articulación que más mueve en el organismo, junto con el codo, que tiene esa doble función maravillosa, pues la función del hombro y del codo en últimas es llevar la mano donde la cabeza quiera. Puede ser a la cabeza, puede ser a la cabeza, pero digo, si uno, lo que uno quiere, lo que se les ocurra, cualquier cosa. La capacidad de llevar la mano a donde uno quiera es la función principal del hombro y el codo. Eso quiere decir que si la mano está enferma, pues la función del hombro y del codo inmediatamente pasa a un segundo plano, porque si uno no tiene mano o tiene un problema serio en la mano, unas secuelas de un síndrome de compartimento, una quemadura terrible del brazo que produzca una mano no funcional, si la mano es no funcional, inmediatamente el codo y el hombro pasan a un quinto plano. El hombro y el codo son maravillosos siempre, pero su verdadero razón de ser es una mano buena que pueda hacer lo que la cabeza quiera. Eso es movimiento. Fuerza, pues en el codo también hay varios grupos musculares. Hagámoslo con este. Remángate un poquitico. Una vuelta hacia eso. Entonces, si yo quiero diferenciar, los flexores del codo son bíceps y braquial anterior. El braquial anterior se puede ver solo con flexión. En supinación el bíceps está funcionando también. En pronación, ponte así y empújame para arriba. En pronación es más el braquial anterior que el bíceps, porque aquí el bíceps pierde un poquito de fuerza mecánica. Si uno quiere ver el bíceps, haz así, hacia afuera. Es el principal supinador. Ponte así un momento. Y ustedes lo ven aquí, hace esto, mira. ¿No? Ahí alcanzan a ver el bíceps de Mercedes moviéndose hacia arriba y hacia abajo, porque el principal supinador del antebrazo es el bíceps. No es el supinador corto ni el supinador largo, es el bíceps. Entonces, si uno quiere examinar el braquial anterior, flexión pura, ojalá es pronación, el bíceps, supinación. El tríceps, pues, es extensión, entonces uno fija el codo aquí, empújame hacia atrás, y ahí está el tríceps funcionando y el tendón del tríceps funcionando perfectamente. Los supinadores, aparte de los bíceps, pues está el supinador largo y el supinador corto, y los pronadores, pues el principal es el pronador redondo, que es el músculo que tiene esta disposición que va del húmero al radio. Entonces, esa disposición le permite precisamente hacer la pronación. Entonces esa es la forma de mirar la fuerza y uno la califica de 0 a 5. Ustedes seguro se saben la clasificación de fuerza de 0 a 5, ¿cierto? Sí. Siendo 0 ausente y 5 normal. La estabilidad del movimiento, la articulación más inestable es la del hombro, la que sufre más problemas de inestabilidad, pero el codo está como en segundo lugar, aunque lejos del hombro. Pero si uno ha tenido una luxación del codo, 2 a 5% de las personas que han tenido una luxación del codo desarrollan una luxación recurrente del codo, que es las inestabilidades rotatorias del codo. Las inestabilidades rotatorias del codo son raras y el examen de la inestabilidad rotatoria incluye pruebas parecidas a las de la... Siéntate aquí un momento. Uno debe hacerlo con el paciente acostado, pero vamos a hacer de cuenta que Mercedes está aquí, córrete un poquito hacia allá. Yo creo que alcanzamos a hacerlo. Esto no es tanto para que, déjame el brazo aquí, con el paciente en una camilla, no hagas esfuerzo, esto. Vamos a hacerlo así nomás, con el paciente acostado es más fácil. Uno pone supinación máxima y pasa de flexión a extensión, empujando ligeramente el antebrazo como si fuera un pivot shift de la rodilla. Con el paciente acostado es más fácil y entonces el signo es positivo cuando en extensión se subluxa el codo y en flexión se reduce. Muy parecido al pivot shift de la rodilla. Eso indica insuficiencia de los ligamentos laterales del codo y es la inestabilidad más
frecuente del hombro, inestabilidad rotatoria posterolateral. Y por último, la suavidad del movimiento, ponte de pies, por favor. Pues de nuevo en flexoextensión, uno hace la flexoextensión con la mano en la articulación húmero-cubital. Y si quiere mirar si hay crepitación en la radio humeral, entre el capitelo y la cúpula del radio, pone el dedo en la articulación y hace la pronosupinación. No hay ninguna crepitación en una persona normal, movimiento suave sin ningún problema. Ese movimiento suave sin ningún problema, uno lo da, como dicen los gringos, for granted. Y es un milagro, ¿no? Yo creo que es bueno aprovechar esta clase para agradecer que uno tenga esa movilidad sin sensación de incomodidad. Eso es un milagro de la naturaleza que hay que disfrutar todos los días y reconocer que uno lo tiene. No solamente darse golpes de pecho cuando ya no lo tiene. Muy bien, eso era sobre el codo. Creo que ahora sí estamos terminando el tiempo, pero alguna pregunta adicional, con mucho gusto. Doctor, yo quería preguntar en la parte de estabilidad del hombro si es, digamos, normal que algunas personas se subluxen el hombro sin tener ningún síntoma o tengan una ligera subluxación. Sí, es muy frecuente, eso se llama inestabilidad. Te están preguntando la Q y Mercedes por inestabilidad del hombro sin síntomas. Sí, seguramente se trata de un paciente con inestabilidad atraumática, es decir, cuyo origen no está relacionado con un trauma severo, como es lo usual. Esa inestabilidad traumática es el segundo grupo más importante de inestabilidades. La más común es la traumática y entre las traumáticas la anterior. Pero también hay inestabilidad traumática, personas que tienen subluxación con mínimos síntomas y sin antecedentes de trauma. Es más frecuente en mujeres también la inestabilidad traumática y más frecuente en adolescentes. Entonces sí, uno puede tener, y con seguridad alguna de las doctoras de la clase tiene algo, y pues los doctores también. Siempre que estamos haciendo la clase en vivo, alguien alza la mano y pasa al frente y desacomoda y acomoda el hombro, pues porque tiene un componente de laxitud y de inestabilidad traumática. La mayoría de inestabilidades atraumáticas tienen mínimos síntomas, la mayoría, y la mayoría se curan simplemente con el paso del tiempo. Hay un grupo, un subgrupo de inestabilidad traumática que requiere tratamiento específico porque produce ya alteraciones de la calidad de vida. Pero sí, es frecuente que haya inestabilidades sutiles, atraumáticas, que son prácticamente normales. Muchas gracias, doctor. Con gusto, con gusto. Yo creo que ya estamos terminando, ¿no? Supongo que ustedes tienen otra clase ahorita, entonces debemos despedirnos. Ojalá que podamos organizarlo del hospital simulado, es que se llama, ¿no? El hospital simulado. Constanza Bedoya está trabajando en eso. Estamos buscando la forma que ustedes vayan a la consulta, porque como ustedes saben, nunca habrá nada igual que hacer las cosas en vivo. Entonces, muchas gracias a todos por estar. Aquí nos vamos con Mercedes y el doctor Lacutir, que está aquí detrás del computador, y a la orden en la consulta. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Gracias. Doctor, Muchas la grabación de la clase se la podría pasar a Yael o también le puedo dar mi correo, si no. Sí, no, se lo pasamos allá. Me está preguntando por la grabación. Le voy a pedir un favor al doctor Lacutir que le mande la grabación allá a él, y le voy a pedir a Juan David que les mande el link para el sábado, para los que quieran, los que les guste el sistema musculoesquelético. Va a haber una sesión bien llamativa y creo que buena de anatomía y biomecánica del hombro este sábado. Ya les mandamos eso. Hasta luego. Gracias. Listo, Laco. Gracias.